Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre es habitual decirte, es grato, es una gran alegría el que nosotros podamos reunirnos a través de este medio. Es maravilloso cuando todas las innovaciones que hace el hombre, podemos nosotros usarlas para darle gloria a Dios. Y este es el caso de las redes sociales. Si bien en medio de ellas se mueven tantas cosas que a veces quedamos estupefactos por la manera como expresan los pensamientos y los sentimientos de las personas, también de la misma manera nos damos cuenta que Dios utiliza todos estos medios para que podamos recordar. Cuando yo te digo recordar, lo que realmente te estoy diciendo es que normalmente a nosotros se nos olvidan fácilmente las cosas espirituales. Y estamos más atentos a todo lo que tiene que ver con el devenir de nuestra vida material. Y a veces no nos damos cuenta. Y créeme que caemos en ese engaño. Y no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque estamos más angustiados o preocupados u ocupados en poder conseguir aquellas cosas que supuestamente van a mantener la vida nuestra aquí en este planeta, en lugar de estar mirando justamente hacia adelante, hacia el futuro final, hacia el cual nosotros debemos mirar. Hoy vamos a comenzar una nueva miniserie que lleva por título Mirando hacia el futuro. Y justamente la intención es que nosotros podamos vernos, y podamos vernos en el final de los tiempos. Tal vez hoy nosotros podemos decir, y estoy yendo a la iglesia, tal vez hoy podemos decir, sí, yo leo la Biblia, tal vez hoy podemos decir, yo me comporto de la mejor manera. Y eso está bien. Pero es necesario que nosotros revisemos lo que hoy nosotros estamos viviendo. Que podamos revisar la medida de la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios te otorgó la vida, Él pensó en que tú hicieras tu mejor esfuerzo para poder llevar una buena vida de tal manera que tú lo honraras a Él, digámoslo de otra manera, que Dios se sintiera complacido por haberte creado. Y a veces de pronto nosotros nos olvidamos de esto, y normalmente nosotros vivimos para nosotros, normalmente vivimos para nuestra propia satisfacción, porque justamente esa es la condición que nosotros tenemos que vencer. Y esto ha venido a lo largo de los siglos para toda la humanidad. No solamente somos nosotros hoy, ha sido toda la humanidad que ha caído precisamente en ese problema. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título ¿Estás preparando tu vestido para la fiesta? Es una pregunta que debemos hacernos cuando nosotros miramos al fin de los tiempos. Pero antes de entrar en materia, yo te pido por favor que te unas conmigo en oración, que le pidamos al Señor que nos hable, que nos guíe. No se trata de pronto de sentirnos complacidos porque hoy tuve el alimento en la casa, porque tenemos un empleo, por esto. Realmente la complacencia tiene que venir en el entendimiento que estamos honrando a Dios, que estamos haciendo aquello para lo cual Él nos ha creado, que tenemos que vestirnos de una condición diferente al vestido que hoy nosotros lucimos. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos en este día por tu gracia, por tu bendición, por la magnanimidad, Señor, que tienes para con nosotros, porque en verdad, Señor, nuestros comportamientos son absurdos, nuestros comportamientos son llenos de odio, de maldad, Señor. Y te damos gracias por esa paciencia que tú has ido, Señor, llevando con la humanidad siglo tras siglo. Y aquí estamos hoy nosotros, pidiéndote, Señor, que tú perdones nuestros pecados. En verdad, lo más terrible que nos ha pasado, Señor, es que hemos convertido tu verdad en una religión. Y lamentablemente, Señor, cuando nosotros convertimos tu verdad en una religión, simplemente estamos ajustando tu verdad
a lo que nosotros queremos hacer. Ayúdanos, Padre mío, a poder vivir conforme tu verdad, conforme tu palabra. Sabemos, Señor, que no es fácil, pero tú has colocado, Señor, todas las ayudas posibles. Nos has entregado tu palabra, nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros, y nos das del Espíritu Santo para que podamos tener la fuerza suficiente y la capacidad para ser moldeados, cambiados y transformados a la medida del hombre que tú quieres que nosotros seamos, emulando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy en este día por la vida de mis hermanos. Te pido, mi Señor, que tú los bendigas. Te pido, mi Señor, que hoy tú abras el entendimiento nuestro. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre esos hijos, sobre esos sueños y sobre esos anhelos. Pero lo más importante que te pedimos, Señor, es que tú reines en nosotros. Que tú seas, Señor, nuestro anhelo principal y que a través de ti podamos extendernos hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos nosotros a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y unánime juntos, en el nombre de Jesucristo decimos amén, amén y amén. Cuando nosotros miramos las Escrituras y particularmente los Evangelios, porque los Evangelios cuentan directamente de todo ese itinerario que tuvo que pasar Jesús predicando durante esos 3 años y medio sobre la palabra del Señor y sobre el plan que Dios tenía con cada uno de nosotros. El Señor Jesús viene a la tierra a poder mostrar aquellas falencias en las cuales el pueblo de Dios había caído. El mayor problema era que el pueblo de Dios no aceptaba esto. El pueblo de Dios estaba viviendo justamente en la forma en que ellos habían condicionado el poder servirle a Dios. Prueba de ello, pues nos damos cuenta cuando el Señor llegó al templo y echó a la cantidad de mercaderes que estaban allí porque aquello lo habían convertido, como Él dijo, en una cueva de ladrones. Siempre que nosotros tomamos la verdad de Dios y tratamos de interpretarla a nuestra manera, están surgiendo precisamente esos malos entendidos. Porque por nuestra naturaleza queremos siempre hacer lo que nosotros queremos. Pero el mayor detalle está en que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hay una incidencia espiritual negativa. Y era lo que estaba ocurriendo en aquel momento y lo que hoy todavía sigue ocurriendo. Si nosotros, usted y yo, hubiésemos estado en aquel lugar, en aquel momento en que Jesús predicaba, estoy absolutamente seguro que hubiéramos gritado: crucifíquenle. Absolutamente. Porque hay una ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual condicionada porque nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Es más, estamos tan condicionados al medio material que nosotros nos olvidamos del cielo. Y esto es lo que tiene que ver justamente con esta predicación en este día. El Señor Jesús había caído en una serie de, ¿cómo te digo?, de controversias, por decirlo de esta manera, con los escribas y con los fariseos. Ellos estaban en contra de lo que Él pregonaba, de lo que Él decía, porque evidentemente lo que Él estaba diciendo, ellos no lo estaban cumpliendo. Ellos tenían simplemente una manera de poder, en su forma de ser, honrar a Dios. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. En nuestra manera de ser, nosotros pensamos que estamos honrando a Dios. Pero nosotros honramos a Dios cuando nosotros aplicamos lo que Él nos ha dejado como un legado. Esto se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Es la herencia que Dios nos ha dejado. Es como el manual de procedimiento que nosotros debemos tener en cuenta para que podamos estar seguros que estamos caminando justamente de la mano de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Pero antes de llegar ahí, anteriormente a esto,
3 versículos anteriores, o sea, del capítulo 21, versículo 43 al 46, dice lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Miren lo que está diciendo. El reino de los cielos será entregado a gente que provoque los frutos de él. O sea que nosotros estamos aquí para poder dar un fruto. Es como cuando tú, por ejemplo, siembras un árbol de determinada especie. Ese árbol tiene que dar ese fruto de acuerdo a su especie. No podemos esperar que un fruto, por ejemplo, decir algo de mangos, te dé una manzana, porque sería un fruto completamente equivocado. No sería lo que Dios espera. Igualmente somos nosotros. Dios espera un fruto especial. Y ese fruto es precisamente que nosotros podamos cambiar esa conducta y ese carácter que nosotros tenemos. Por eso nosotros vemos ahora el mundo como está. El mundo está lleno de guerras, de violencia, de maldad. Qué terrible que no podamos ponernos de acuerdo para resolver un litigio, sino que lo único que nosotros pensamos es que la manera de poder resolver el litigio es enviándonos nosotros bombas, bombardeos, matando gente, niños, mujeres, cualquier persona. No nos interesa. Y es precisamente porque nuestros intereses no están puestos en lo que Dios ha determinado. El Señor estaba hablando con ellos y decía eso. Y el que cayere sobre esta piedra, dijo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo porque éste le tenía por profeta. El asunto de todas estas predicaciones, de estas parábolas que están aquí en el libro de Mateo, es precisamente por el comportamiento de estas personas. Pero nosotros no tenemos que estar mirando hacia allá. Tenemos que mirar hacia nuestro comportamiento en este día. Porque esto tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, y nosotros tenemos que revisarnos. Tenemos que mirar cómo estamos andando. No solamente soy cristiano porque digo que yo soy cristiano o voy a un determinado lugar. Lo que me hace cristiano es que yo tenga las obras que provoca ese cristianismo. Que es una vida verdaderamente práctica en acciones. No solamente decir cosas. El cristiano no es lo que dice. El cristiano es lo que hace. Y esto es lo que el Señor nos quiere a nosotros enseñar. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 22 del versículo 1 al 14. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Sigue diciendo en el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Recuerda esto, había un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Y entonces le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y tal vez creo que la decantación de este mensaje, que Dios Jesús se ubica en esa parte final. Muchos son llamados,
y pocos escogidos. Y creo que en eso tenemos que nosotros entrar a revisar cómo debe ser nuestra conducta, porque de hecho lo que el Señor está hablando aquí es precisamente de la conducta que nosotros estamos viviendo, la conducta práctica que nosotros estamos llevando a cabo, porque eso es lo que va a determinar si estamos haciendo las cosas a la manera de Dios o estamos haciendo las cosas a nuestra manera. En aquel momento, el pueblo de Israel estaba completamente, como te digo, desviado de lo que Dios quería. Hoy la iglesia está desviada de lo que Dios quiere. Hoy nosotros hemos hecho de la predicación un espectáculo. Hoy no estamos nosotros realmente mirando hacia la verdad de la palabra, sino estamos mirando a que la gente esté confortable, a que la gente se sienta bien. Y ese es el gran daño que estamos haciendo. Y el Señor está diciendo, se han olvidado que al final hay un juicio. Se han olvidado de que al final voy a pedir cuentas. Se han olvidado de que al final no le voy a decir dónde ibas tú los domingos, dónde te congregabas, sino que voy a mirar si verdaderamente están vestidos de la santidad que yo determino que deben tener para que puedan tener acceso a mí. La palabra dice claramente que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y creo que a veces nosotros perdemos realmente, como te digo, la noción de esa exigencia. Nosotros hemos heredado una condición caída. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo porque hubiese sido injusto y tú llegarías delante de Él y le hubieras dicho, pero Señor, ¿yo qué tengo que ver con la decisión que tomaron ellos, Adán y Eva? Yo no estuve allí. ¿Y cómo es posible que por lo que ellos hicieron me vas a juzgar a mí? Por eso Dios da, oye bien, una ocasión de que nosotros podamos ser restaurados, para que a través de esa restauración que nosotros debemos pedir, clamar y desear, y más que nada hoy nosotros debemos agradecer porque tenemos la posibilidad de ser transformados a la medida de lo que Dios quiere. Tal vez tú de pronto no estás entendiendo esto. Hay algo, un sentimiento que se da en nosotros como hijos. Cuando estamos tal vez estudiando, cuando estamos creciendo, nosotros tenemos el deseo, el anhelo de poder honrar a nuestros padres. Queremos honrarlos. ¿Y cómo los honramos? Bueno, produciendo ciertos eventos en nuestra vida que los haga sentir a ellos contentos, que los haga sentir a ellos orgullosos. Ese es lo mismo que Dios quiere que haya en nuestro corazón. Es el sentido de poder entender que verdaderamente en nuestra naturaleza nosotros no podemos agradar a Dios. Pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha dado la salida, nos ha dado la solución para que nosotros podamos esforzarnos. Y esforzarnos para poder lograr aquella condición que Dios quiere que nosotros podamos lograr. El Señor está diciéndole a esta persona que encontró en medio de la fiesta de boda, no sabemos cómo se coló esa persona, pero simplemente estaba allí. Y el Señor le dijo, usted no tiene las vestimentas adecuadas. Hay un pasaje que es interesante. Cuando al Señor se le acerca y le dijeron, en aquel día vendrán personas que dirán, Señor, Señor, ¿tú te acuerdas? Nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos tantas cosas. Y la respuesta que el Señor dio fue sencillamente mirarlo y decirle, yo no te conozco. Y eso debería ser para nosotros bien frustrante. Que nosotros lleguemos delante del Señor y de pronto nos digan, no, tú no puedes entrar. A ti no te conocemos. La Biblia, la palabra del Señor nos está hablando de que hay un libro. Hay un libro de la vida. Hay un libro en donde todos tenemos que estar. Allí aparecerán los nombres de aquellas personas que han vivido de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Esos son justamente los invitados. Esto me recuerda una anécdota, una historia de unos personajes reales. Eran esposos, la señora y su marido eran cantantes. Y ellos cantaban en eventos, tenían un show, lo preparaban y todo. Y eran famosos, muy conocidos,
Entonces un hombre muy rico les dijo, o llamó, habló con ellos y le dijo a la señora que él quería que ellos cantaran en su fiesta porque su hijo se iba a casar. Y él entonces estaba extendiéndole pues esta invitación para que ellos fueran y cantaran allá, pues evidentemente pudiendo pagarle él. Ellos dijeron que estaba bien, la señora dijo que estaba perfecto y quedaron así la fecha y todo esto. Resulta de que días previos a las cuestiones llamaron a la esposa, pero ella, estando tan cargada de tantas responsabilidades, simplemente se le olvidó contestar, devolver la llamada. Y llegó el día de la fiesta y ellos se presentaron pues con sus atuendos, con sus ropas de artistas al lugar. Y cuando llegaron al hotel, que era un hotel inmenso, grandísimo, era una fiesta increíble, era todo muy especial. Delante habían unas personas, unos maitres, unas personas que estaban allí revisando a los invitados, y entonces las personas tenían que dar sus nombres y si aparecían allí en ese listado, pues inmediatamente podían entrar a la recepción, porque eso determinaba que habían sido invitados y que estas personas habían aceptado la invitación. Cuando los cantantes llegaron allí, le preguntaron el nombre. La señora dio su nombre y dio el nombre del esposo y comenzaron a buscar en la lista y no aparecían los nombres de ellos. Entonces el maitre, la persona que los estaba atendiendo, les dijo, bueno, deletréme a ver el nombre, de pronto no lo vocaliza bien, y comenzó a deletrearle, buscó y no estaba. Este hombre sencillamente le dijo, entonces si ustedes no aparecen aquí, no pueden entrar a la celebración. Ella dijo, no, pero ¿cómo es posible si nosotros somos los que vamos a amenizar esto? El hombre le dijo, si no aparece en el libro, usted no puede entrar. Y llamó a otra persona y le dijo, caballero, tenga la amabilidad y conduzca a estas personas por el ascensor de servicio para que puedan salir, porque ellos no pueden entrar. Cuando estaban en la casa, el esposo le preguntó a la esposa, ¿pero qué pasó? Porque si a nosotros nos llamaron. Entonces ella dijo, lo que pasa es que el día que me llamaron para confirmar la invitación, yo no respondí. Y pensé que no era suficiente que yo respondiera. Por eso no nos dejaron entrar. Esto precisamente tiene a nosotros que ponernos en alerta. Acuérdate que el Señor no vino a predicar a cualquier pueblo. Era al pueblo de Dios. Y estaba allí delante de ellos. Y contó precisamente todas estas parábolas, porque las parábolas tienen, ¿qué te digo? Tienen el poder de describir más gráficamente las cosas. Y lo que nos está diciendo aquí, claramente esta parábola, es que nosotros tenemos que tener una vida de responsabilidad con Dios y con nosotros mismos. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que dar un fruto adecuado. Hoy tal vez nos han, ¿qué te digo? Nos han enseñado cosas a medias. Tal vez te dicen a ti que solamente tienes que creer en Jesucristo y serás salvo. Ese es el principio. Toda la palabra de Dios me está hablando de otras cosas distintas. No solamente fe, también tiene que ver con arrepentimiento y también tiene que ver con algo que se llama conversión. Porque justamente esa condición de conversión es la que va a provocar los frutos que Dios quiere que tú tengas. Y tal vez de pronto en el afán de hacer más atractivo el Evangelio, nos hemos quedado simplemente en que cree en Jesucristo y tú serás salvo. Tanto así que recuerdo que cuando estudiaba teología, hubo un ejercicio en donde supuestamente una persona con muchos problemas en su cabeza se montó en un piso 15 por allá de un edificio. Y esta persona tomó la decisión de lanzarse y se lanza al vacío. Quería matarse. Cuando iba por la mitad del recorrido, él vuelve en sí y dice, Señor, perdona mis pecados, yo te recibo, Jesús, como Señor y Salvador. ¡Pah! Cayó y se mató.
Entonces la pregunta era si el hombre entraba al cielo o no entraba. La gran mayoría estábamos diciendo, si se arrepintió, entonces ese hombre tiene que entrar. O sea que el sinvergüenza se salió con la suya. Se lanzó, se mató y simplemente con decir yo te recibo, listo. Y no tiene en cuenta que nosotros tenemos que dar fruto. Usted tiene que dar fruto. La palabra nos está hablando que nosotros tenemos que ser injertados en la vid, que es Jesucristo, para que nosotros podamos dar fruto. Y aquella parte que no da fruto, ¿qué dice la palabra? Tiene que ser podada. Tiene que ser cortada. Ahora, ¿qué es lo que nos está hablando a nosotros el Señor? Nos está hablando que al final hay una fiesta. Una fiesta hermosa. La pregunta es, ¿por qué te dice eso? ¿Por qué me dice eso? Dios quiere llenar nuestro corazón de esperanza y de alegría. Los días aquí en esta tierra van a ser de todo tipo. Es más, a veces tal vez los días difíciles son mucho más que los días alegres. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una esperanza viva, una esperanza perfecta, una esperanza maravillosa de lo que podemos esperar nosotros en el tiempo venidero. Y eso fue justamente lo que Jesús vino a hablarnos. Eso fue lo que justamente Jesús vino a decirnos, a llenar nuestro corazón de una esperanza tal que nosotros estemos mirando y a través de poder mirar lo que nos está esperando, que es más grande que las cosas que nosotros estamos viviendo. En eso se enfocó Pablo. Pablo pasó por cualquier cantidad de dificultades. Acuérdate que él había sembrado mal. Y nosotros, de acuerdo a lo que sembramos, nos va a la vida. Él había recibido un llamado. Pero fíjate por todas las situaciones que le tocó a él pasar. Pero él decía que ante todas estas situaciones, todas estas dificultades aquí en la tierra, palidecían ante la gloriosa bendición y verdad que nos espera en los cielos. Lo que Dios quiere es que tú cambies tu manera de pensar. Que cambies tu manera de pensar y comiences a enfocarte más en tu vida. Comiences a enfocarte en cómo tú estás viviendo. ¿Verdaderamente estás dando buenos frutos? ¿O todavía tienes, digamos, esos rezagos que tenías antes? Esos rezagos en tu carne que todavía te hacen hacer cosas que no son, ¿qué te digo?, dignas de un buen calificativo. Usted tiene que mostrar su amor propio revisando cómo está su vida. Por eso el ejercicio de esta predicación está en que nosotros nos preguntemos, ¿estoy verdaderamente preparando mi vestido para esa ocasión de boda, de fiestas? ¿Estoy preparándome? Porque la palabra me dice que debo prepararme. Lo que realmente nos quiere enseñar este pasaje es que tenemos que asegurar el ser incluidos en esa fiesta. Usted tiene que asegurar el estar incluido en esa fiesta. Mira lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 6 al 9. Oí lo que parecía la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de poderosos truenos que gritaban, aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y puro, porque el lino fino representa a las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sabes ese día lo que el Señor estaba diciendo? Ahora vamos a ensanchar la invitación. Ahora no solamente es invitada la nación de Israel. Ahora la invitación se extiende a toda la humanidad. Cuando nosotros vemos a Jesucristo en la cruz, estaba derramando su sangre por toda la humanidad terrestre, por cada uno de nosotros. Pero el asunto está en que nosotros podamos aceptar esa invitación. Es la invitación al arrepentimiento. Es la invitación a poder entender que solamente con Él hay solución.
A veces por ahí han inventado que tenemos que hacer obras para que por las buenas obras nosotros podamos entrar al cielo. Hay muchas creencias religiosas que defienden este tipo de argumentos. Es que nosotros podemos entrar al cielo si hacemos buenas obras, si tú te portas bien y haces las cosas bien, y no te está hablando de que dentro de ti hay un monstruo, dentro de ti hay algo terrible que nosotros tenemos que sacar. Y la única manera que nosotros podemos tener para poder hacerlo es a través de la sangre de Jesucristo. Esto no es una broma. Esto no es solamente decir palabras y decir cosas vacías. Dios está buscando precisamente personas que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que sean verdaderas. Personas que puedan entender que tenemos una responsabilidad de vida. Que las cosas no son fáciles. Que las cosas no solamente es comer, beber y darnos en casamiento. Hay algo mayor. Y es justamente eso, mirar a tu propia vida. ¿Cómo estás viviendo realmente? ¿Cuál es la calidad de tus decisiones? Fíjate que la palabra escoge ciertas cosas como pequeños detalles para que nos demos cuenta. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué manera hablas? Porque si tú hablas de esa manera es porque tú estás pensando de esa manera. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Realmente tú estás controlando la manera como tú piensas? ¿O simplemente dejas que entre cualquier idea? Acuérdate lo que la palabra dice, la lucha no es contra seres humanos. La lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes que envían dardos de fuego. Y entran las ideas, pero nosotros a veces estamos tan descubiertos que no estamos mirando por nosotros mismos. Si usted quiere amar a Dios y quiere amar a su prójimo, comience por amarse usted mismo. Comience a entender que las decisiones que usted tiene que tomar deben ser decisiones completamente distintas. Decisiones que lo puedan llevar a usted a esa condición de esas bodas del Cordero. La invitación nosotros ya la tenemos. Jesús vino y nos trajo la invitación. Ahora depende de nosotros el poder comenzar a prepararnos, a ornarnos. Y Él lo colocó como una especie de vestido. Bueno, Dios quiere que nos vistamos de una manera distinta. Dios quiere que tú entiendas que tienes tú que estar allí procesando ese vestido de boda. Tú quieres estar allí. Por eso el Señor nos ha colocado esa posición. ¿Por qué pensó el Señor en una gran fiesta? Bueno, Él quiere que tú entiendas que Dios es un Dios alegre. A Dios le encanta la alegría. Pero Dios no quiere verte en la condición en que nosotros estamos. Es muy triste poder estar viviendo estos tiempos violentos, absurdos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios bombardee a otro pueblo? ¿Será eso el pueblo de Dios? ¿O qué es lo que está pasando en medio de nuestra humanidad? Y es lo que no entendemos. Pero no lo entendemos porque no nos estamos preparando. Es fácil que nosotros podamos acuñar una religión, llámese como se llame, como tú quieras llamarla. Pero una religión nunca dará la medida de lo que Dios quiere, porque la medida de lo que Dios quiere es tu transformación. La medida de lo que Dios quiere es que nosotros podamos crecer a la medida, a la altura, a la conducta de Cristo. Que podamos imitarlo a Él. Tal vez de pronto el asunto está en que no hemos visto el hombre perfecto. No lo conocemos. Entonces Dios se hizo hombre para poder mostrarnos con un ejercicio, con un ejemplo real, vivo, cómo debemos ser nosotros. Debemos amar a nuestros semejantes. Debemos perdonar a quien nos hace daño. Debemos extender la mano al que lo necesita. No podemos ser indiferentes. Tenemos que entender que somos distintos. Pero tenemos que buscar siempre el poder ser ecuánimes y poder nosotros transmitir lo mejor que pueda haber en nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros demos esos frutos. Tal vez nosotros nos pasa tal vez como los cantantes que recibieron la invitación, pero no confirmaron que iban a ir. Nosotros confirmamos que queremos ir a la fiesta cuando entendemos que nosotros tenemos que cambiar la manera como hemos estado viviendo. ¿Cómo está viviendo usted? Y creo que eso se lo tiene usted que responder usted mismo.
El pastor a veces no tiene, digamos, la posibilidad de poder abarcar la gran cantidad de personas, o los 3 o 4 o los 4,000, lo que sea. No tiene esa capacidad. Pero usted, individualmente con usted mismo, se tiene que dar cuenta. Y tiene que pedirle a Dios porque su vida cambie, porque su corazón cambie. Porque usted ahora comienza a tener una mentalidad distinta, una mentalidad que tiene que ver con una nueva formación. El Señor le habló a Nicodemo. Mira, Nicodemo era un tipo de bien. Tenía buen prestigio en medio del pueblo. Y el Señor le dijo, Nicodemo, tú eres muy especial, eres muy hermoso, eres lindo, pero si tú no naces de nuevo, no puedes entrar a los cielos. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar a los cielos. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces yo tengo que aprender a mirar hacia el futuro. La pregunta es, ¿dónde tú te ves en el futuro? ¿En dónde te logras ver? ¿Te logras ver en las fiestas del Cordero? ¿Te logras ver que estás allí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente mirar a cómo estamos viviendo. Porque hay una frase lapidaria que el Señor expresó. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y es muy triste que nosotros aquí nos hayamos pavoneado de que vamos a la mejor iglesia, de que hemos escuchado al mejor pastor, que incluso la unción de su saliva cuando hablaba nos caía encima, y que nosotros lleguemos delante del Señor y nos digan, tú no estás vestido apropiadamente. Y si eso está aquí en la palabra de Dios, es porque es un anticipo. Y yo quiero que tú lo entiendas de esta manera. El Señor no quiere que tú cojas miedo. Él no te está de ninguna manera haciéndote caer en miedos, en temores. Lo que te está demostrando es que te ama tanto que Él quiere que tú también quieras estar con Él. Y la única manera de poder estar con Él es que comencemos a revisar cómo nosotros estamos andando, cómo nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente rendirnos delante del Señor Jesucristo. No como la religión que está de moda, no como el movimiento espiritual que todos tienen, porque ahora es como, ¿qué te digo? Es chévere decir que somos cristianos. Es que no se trata de que sea chévere decir que somos cristianos. Se trata de que tú entiendas que es justamente la oportunidad de la mano extendida de Dios para que nosotros podamos entender que necesitamos la ayuda de Dios, el auxilio directo de Él, porque nosotros estamos completamente contaminados. Yo tengo que entenderlo. Hoy nosotros tenemos a veces, ¿qué te digo?, una opinión por encima de nuestra realidad. A nuestros ojos todos decimos que somos buenos. A nuestros ojos todos nos sentimos como los mejores. A nuestros ojos sentimos que somos excelentes personas. Pero la palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Ahora, usted decide a quién le cree más, a lo que usted piensa o a lo que Dios ha dicho. Todo esto tiene que ver precisamente con la misericordia que Dios quiere a ti darte. Y te muestra una fiesta para que tú te alegres. Tal vez de pronto en estos días no te sientes tan bien, pero tú dices, estoy caminando hacia esa fiesta. Me estoy encaminando porque en la fiesta va a estar mi Señor y yo voy a estar con Él y voy a tener la oportunidad de poder agradecerle todo lo que me ha dado, por todo lo que he pasado. Poder decirle mirándolo, Señor Jesucristo, gracias. Me siento tan halagado porque tú me has invitado a tu fiesta. Y qué alegría, Señor, el poder verte. Aún poder ver la marca de tus manos y tus pies. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Acaso eso no vale el esfuerzo de poder cambiar nuestra vida?
de poder entender que lo que Dios quiere es que tú seas una mejor persona. Dios no ha pensado en que nosotros seamos personas religiosas. Perdón. Él ha pensado que tú seas una persona a la medida del carácter de Cristo. Tal vez entonces aquí comenzamos a huir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que comenzar colocando nuestra fe verdadera en Jesucristo. No simplemente como una religión. No simplemente como algo que alguien hace. No simplemente como el poder repetir palabras que otras personas te guían a que tú repitas. Nos convertimos como una especie de un loro. Estamos repitiendo lo que otro te dice que digas. Hay una dirección para que tú lo hagas. El asunto es que salga de tu corazón. El asunto es que pueda salir de ti. El asunto es que tú lo sientas. El asunto es que haya plena convicción de entendimiento que tú necesitas acercarte a Dios. Y el único medio, el único camino, la única, invitación, la única mano extendida de parte de Dios es a través de Jesucristo. Muchas personas podrán decir muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que solamente hay uno a través del cual hay salvación. Y ese uno se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú tienes que mirar en ese sentido de una salvación, porque si te están hablando de una salvación, lo que te están diciendo es que tú estás en peligro. Estás en peligro de ir a un lugar que tú no quieres ir. ¿Me estás comprendiendo? Y el Señor te lo expresa de esa manera para que tú lo asimiles y lo comprendas. Amor propio, ¿te amas de realmente? ¿Dónde te gustaría que tu yo interior pasara la eternidad? Que tú la pasaras. Entonces nosotros entendemos que necesitamos esa honestidad profunda de poder entender que yo necesito ser transformado y que la única manera de poder llegar a esa transformación es a través de Cristo. Ahora, si no lo crees, entonces, como te digo, puedes hacer lo siguiente. A veces hay personas que te pueden hablar de un lugar. Coloquemos el ejemplo de un restaurante. Y encuentras personas que te dicen, la comida allí es buena. Como preparan los alimentos es increíble. Mira, yo no he comido en ningún otro lado que sea tan sabroso como se cocina allí. Y no es tan costoso. Tú estás escuchando. ¿Cómo haces para poder certificar lo que te dicen? ¿Ves? Y compruébalo. Y entonces pides un plato y te lo comes y te das cuenta que verdaderamente todo lo que te decían era cierto. Exactamente tiene que ver con tu fe. Tal vez has escuchado aquí, allá, el otro. Pruébalo tú. Pero pruébalo con honestidad. Tal vez no tengas la suficiente fe, qué sé yo, pero veas delante de Él y dile, Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero confiar en ti. Yo quiero entregarte mi vida a ti. Yo quiero que tú me cambies. Yo estoy escuchando de que hay una fiesta final. Me gustaría estar en esa fiesta, pero yo no sé si realmente esto que te estoy diciendo es lo que debo hacer. Pero yo quiero ir a esa fiesta. Yo quiero creerte. Yo quiero creer en ti. Manifiéstate a mi vida. Y entonces tú verás cómo comienza a cambiar tu manera de pensar. Cómo comienza a cambiar la forma como tú haces las cosas. Comienzan a cambiar la manera como ves la vida. Absolutamente comienza a cambiar. No es que como te digan por allí que eres mojigato, que qué sé yo. No. Te das cuenta que hay muchas cosas que nosotros hacemos y somos estúpidos al hacerlas. La palabra estupidez significa sin luz. Y cuando nosotros estamos sin luz, no sabemos qué es lo que tanteamos. Y por eso el mundo está así. Pero cuando nosotros probamos verdaderamente de entregarle la vida a Jesucristo, porque entiendo que soy un pecador, porque he hecho cosas feas, yo sé que tú has hecho cosas feas y tú sabes que has hecho cosas feas. Entonces tú dices, Señor, yo no quiero hacer más cosas feas. Yo quiero ser un ser humano diferente.
Yo quiero ser un ser humano distinto. Yo quiero caminar con propósito en esta vida. No solamente que mi vida simplemente se desgaste en el que como, en tener sexo, en salir a la calle. ¿Y qué es eso? Es tonto que a mí me hayan creado solamente para eso. Entonces cuando tú entregas tu vida al Señor, comienzan esos cambios. Pero hay algo importante que tienes que hacer inmediatamente. La palabra nos habla de un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no solamente quiere decir me equivoqué, me perdonas y me arrepiento. La palabra arrepentimiento quiere decir que no vas a volver a repetir esos mismos errores o esos mismos horrores. Oye bien, pero tú te apartas a una nueva condición. No solamente es no volver a repetirlos, es ahora hacer las cosas de una manera diferente. Cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, entonces asimilamos la experiencia de las cosas en las cuales nos hemos equivocado para poder vivir de una manera contraria, diferente, mejor, para poder disfrutar de una condición mejor. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ser cambiado para hacer otras cosas distintas. Nos arrepentimos y comenzamos a mirar y nos damos cuenta que a veces las cosas que nos han pasado muchas veces no son por las otras personas, sino que nosotros nos hemos equivocado. Y a veces nosotros hemos dicho, no, es que fue malo, es que fue mala, que aquello. Pero tú, ¿qué fuiste? Una persona que no se dio cuenta de las cosas. Una persona que se dejó guiar tal vez por el deseo, por la pasión, por qué sé yo. Pero todos somos responsables. Entonces tenemos que entender que tenemos que arrepentirnos. Apartarnos a una nueva condición. No volver a repetir las mismas cosas. Ahora, en medio de esta situación, puede darse el caso de que de pronto nosotros volvamos a caer en el asunto. Dios es tan bueno que nos da la posibilidad de que nosotros volvamos, nos arrepintamos, le pidamos perdón y nuevamente nos tenemos que fortalecer. Pero eso no quiere decir de que tú lo hagas permanentemente. O sea, hoy me arrepiento, mañana lo repito, hoy me arrepiento, mañana lo repito. Porque entonces no has entendido cómo son las cosas. Nosotros tenemos que tener un vestido nuevo. ¿Y cómo nosotros edificamos ese vestido nuevo? Bueno, el Señor nos da el Espíritu Santo para que podamos tener una conversión. La palabra conversión quiere decir ser transformados. Y lo que Dios quiere precisamente es eso. Por eso está diciendo, mira la fiesta que te espera. Pero para poder llegar a esa fiesta, tienes que vestirte de una manera adecuada. Tienes que ser transformado en el estilo de tu vida. Es el estilo que Dios quiere que tú puedas mejorar, cambiar. Pero todo eso cambia cuando tú realmente eres consciente que tienes que hacerlo. Por eso el Señor nos ha colocado delante nuestro esa invitación al tiempo final. ¿Sabes qué es lo triste? Nosotros siempre estamos pensando casi que en tiempo presente. Y estamos pensando en función del lugar donde estamos. ¿Qué tengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me falta? ¿Cómo consigo aquello? ¿Cómo consigo esto? Pero no estás pensando en el final. Lo mismo que le pasó a estos escribas y fariseos. Todos estaban allí pensando en lo que estaban viviendo. Se sentían bien, se sentían cómodos. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero no vivían como el pueblo de Dios tenía que vivir. Algunos estudiosos dicen que precisamente cuando el Señor le habló que todos iban a echar al fuego, tenía que ver con lo que estaba diciendo que Jerusalén iba a ser destruida en el año 70. ¿Qué se espera para nosotros? Honestamente, ¿qué esperas tú de Dios? Bueno, te ha mostrado todo, ha colocado esperanza en tu corazón, te ha hecho una invitación a los cielos. No es cualquier invitación, una gran invitación, pero esa invitación depende de tu comportamiento. Depende cómo tú estás viviendo.
Depende de que tú tienes que tener, como cuando tú vas a otro país que tienes que sacar un pasaporte, y cuando tú sacas el pasaporte se dan cuenta que no tienes nada pendiente con las autoridades para que puedas salir del país. Exactamente tenemos que mirar, Señor, estoy confeccionando un traje adecuado para poder reunirme contigo, porque lo que Dios quiere es que el traje sea un traje de santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de un traje en donde predomine la integridad en tu vida. Que verdaderamente haya sido apartado para el Señor. Y cuando decimos apartado para el Señor, no solamente unos aquí y otros allá, sino tu conducta. Que hayas vivido para darle gloria y honra a Dios con tu vida, con tus decisiones, con tus pensamientos, con tus actitudes. Y eso tenemos que hacerlo. Ahora, te vas a encontrar con que de pronto habrán episodios que van a ser muy difíciles para ti. Bueno, todo esto es parte del plan. Es para que tú puedas estar en contacto permanente con el Señor. Ahora, ¿te puedes imaginar, por ejemplo, de que nosotros hagamos una oración y le pidamos, Señor, conviérteme en esa persona que tú quieres que yo sea, y efectivamente allí nos convertimos y somos esa persona? Pero tengas que vivir 50, 60, 70 años más. ¿Qué vas a hacer? Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Todo este propósito, así como cuando se hace un traje, se va haciendo por partes. Que la manga, que el cuello, que hay que cortar aquí, que hay que poner allá, que hay que tomar medidas. Exactamente, la transformación nuestra es paso a paso. Pero estamos mirando que nos estamos encaminando a una gran celebración. Va a llegar un momento en que todo esto desaparecerá. El Señor aparecerá en las nubes. Y llegará el momento en que nosotros escucharemos: ha comenzado las bodas del Cordero. El Padre está haciendo un gran homenaje a su Hijo, a todos los que les ha entregado en sus manos, para que lleguen con Él y se gocen en los cielos. La pregunta que te hago hoy: ¿tú quieres estar en esa fiesta? ¿Tú crees verdaderamente que esta fiesta se va a realizar? ¿Estás viviendo hoy de tal manera que puedas decir: yo sé que voy a ir a esa fiesta? ¿O lo contrario? ¿Te has dado cuenta que tienes que dar un poco más porque realmente es importante que estés en ella y tienes que comenzar a cambiar muchas cosas? Solo tú lo sabes. Hay que vivir con responsabilidad. La vida es eso, un ejercicio de responsabilidad que no se puede vivir de cualquier manera. Pero con Cristo nosotros podemos llevarlo a cabo. Con el Espíritu de Dios podemos ser cambiados, renovados y transformados a la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por señalarnos, por iluminarnos, por anticiparnos, Señor, que hay una fiesta maravillosa. Yo quiero estar en esa fiesta, Señor. Ayúdame a poder confeccionar ese vestido de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las buenas obras que tenemos que hacer aquí. Ayúdanos, por favor, a poder confeccionarlo. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y tú nos conoces. No podemos engañarnos, no podemos engañarte. No podemos decir que somos buenos cuando no lo somos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Que en esta mañana nuestra voz llegue delante de ti. Es un clamor, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra conducta, nuestro carácter. Ayúdanos a ser la persona que tú deseas que nosotros seamos. Permítenos, Señor, que demos los frutos dignos, oh Dios amado, de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, cada día. Danos fuerzas, porque a cada momento se presentan tentaciones y dificultades. Pero nosotros en ti, amado Señor Jesucristo, nosotros descansamos. Tú, Señor, fuiste tentado en todo. Por eso tú, Señor, estás capacitado, Señor, para ayudarnos y socorrernos, para darnos la fuerza suficiente
para poder prepararnos, siendo esa persona que tú quieres que seamos. Jesús, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por recordarnos que es necesario que echemos una mirada hacia el futuro, no solamente hacia las cosas terrenales por las cuales nos preocupamos, sino por la vida eterna, Señor, a la cual tú nos has llamado. En ti, Señor, hoy descansa mi alma. Jesús, ora por nosotros y ayúdanos, Señor, a cada día ser mansos, humildes y pequeños, para que podamos vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Y te pedimos, Señor, que tú crezcas en nosotros y que nuestro ser, nuestra carne mengue completamente, Señor, porque queremos agradarte a ti y adorarte en espíritu y verdad. Te doy gracias, Jesús, por mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, prospéralos, afírmalos, confírmalos, establecelos y fortalécelos, Señor. En tus manos, Jesús, estamos. Y gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu verdad y tu palabra. En ti, Jesús, unánime juntos, nos unimos y decimos amén, amén y amén. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Que el Señor te continúe bendiciendo. Te pido, por favor, que en tu listado con las personas del Facebook, del Messenger, comparte este mensaje. Nosotros somos, como te digo, mensajeros. El mensajero solamente tiene la misión de llevar el mensaje. Ya la persona que recibe el mensaje, pues ya tendrá el deseo, si lo abre, lo escucha, lo lee o cualquier cosa. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta siempre y un fuerte abrazo. El Señor te siga bendiciendo.